Hechos 16, desde el versículo 6 y hasta el versículo 10. Continuamos hoy esta serie de enseñanzas, ya con la última parte. Estuvimos hablando primero, hace ya 2 domingos, que la misión continuará a pesar de nuestras diferencias. Después estuvimos viendo que la misión continuará con nuevos instrumentos. Hoy estaremos viendo que la misión continuará con la dirección del Señor. Es Hechos capítulo 16, desde el 6 en adelante, la visión del varón macedonio. Dice así la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Solo recuerdo, para poner contexto, que estamos acompañando a Pablo en el segundo viaje misionero, que lo que vimos anteriormente fue la unión de Timoteo al equipo, y ahora estaremos viendo cómo continuó la misión. Dice la Escritura: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Puede sentarse, mis hermanos. En esta porción de la Escritura estaremos viendo que la misión continuará con la dirección del Señor. No me refiero a que a partir de un punto la misión que anteriormente iba con la dirección nuestra, comenzará con la dirección del Señor. La misión siempre ha estado bajo la dirección del Señor, pero quiero recordarle a la iglesia que es Cristo y no nosotros quien traza la agenda. Si Dios es soberano en la salvación, como creemos que así es, entonces concluimos que también Él es soberano en la misión. Y que así como salvar ningún ser humano está al alcance de ningún hombre, sino que la salvación es del Señor, la misión también es del Señor. Los hombres no serán salvados por nuestra intención, tampoco serán salvados por nuestros planes, por nuestros proyectos, sino por el deseo personal de Dios y la iniciativa suya. Como mucho, la iglesia se une a Dios en la misión, pero quien está salvando es el Señor. Yo quisiera reducir el protagonismo de la iglesia y mostrarles que no se trata de Pablo y de los planes de Pablo, que se trata de Cristo y de los planes del Señor. Y que nosotros como mucho podemos unirnos a lo que el Señor está haciendo, pero que la misión no es nuestra, sino suya. Quiero cargar a la iglesia hoy con este pensamiento. Ninguno de nosotros tiene más ardor por el Señor, por la misión, que el Señor. Fue Él que compró a precio de sangre, aun aquellos que están por ser salvados. Una iglesia que está en misión tiene la intención de unirse a lo que Dios está haciendo. Y hoy veremos la soberanía de Dios en la misión, nuestra respuesta a la soberanía de Dios y la forma en que el equipo misionero de Pablo fue dirigido. Comenzamos esta serie con mucho ímpetu. Pablo reclutó y dijo: vamos a visitar las iglesias y vamos a consolidarlas. Hubo cierta desavenencia, después une Timoteo y hay entusiasmo. Pero en este momento, al entusiasmo, se le echa una cubeta de agua y pareciera que nada va a suceder. Y a veces, cuando parece que nada está sucediendo, es que el Señor, las más grandes cosas, está haciendo. Quisiera quitar el pensamiento de que una iglesia que está en misión está siempre tirando tiros y que siempre estamos haciendo cosas. A veces sabemos que estamos en misión porque no estamos haciendo cosas, sino esperando humildemente a que el Señor de la misión indique y nos marque el paso. La misión es suya y no nuestra. Y una iglesia debería cultivar una paciencia reverente en esperar lo que el Señor quiere hacer en medio de nosotros.
Cuando yo esbocé esta serie y lo dividí en tres, supuse que esta para mí sería la parte más difícil. Porque esta es la que da en contra a mi personalidad natural. Si no fuera por mis convicciones y porque me debo al Señor, mi personalidad es la personalidad de hacer cosas, de lanzar ideas, proyectos, de mover asuntos. Y este aspecto de la misión es algo que me humilla. Me recuerda que aunque yo tenga intención de hacer cosas, no siempre mis intenciones llegarán a buen puerto. Y que gran parte de mis planes y proyectos serán frustrados. Y no significa que eran malos planes o malos proyectos, significa que el Señor es soberano de la misión. E infiero que las congregaciones se parecen a su pastor y Pez Mundial es una iglesia muy diligente. Pero yo quisiera que a nuestra diligencia le pongamos otro componente y es el componente de la paciencia reverente. Esperar a no hacer las cosas nuestras, sino a que el Señor nos conceda hacer lo que el Señor quiere hacer. Y que cuando el Señor no ha hablado, entonces recojamos. Estuve leyendo literatura militar. Y algo que desespera a cualquier pelotón es cuando no hay nada que hacer. El pelotón está listo y está loco por entrar al combate directo, pero tiene que esperar que llegue la orden. Y en lo que llega el comando, ¿qué usted hace? Usted se prepara, limpia las armas, manda cartas a su familia, pregunta, ¿llegó algo? Ya sabemos. Limpia las armas otra vez, manda otra carta. Y en eso, en la literatura de guerra, pueden pasar 3 meses. Y en esos 3 meses es que usted cultiva la actitud militar. Se ha querido entender que la actitud militar es solamente asumir un comando y responder, pero asumir una actitud militar también es no hacer nada cuando no tienes una orden directa. Tú estás sobre el terreno y el Señor no ha hablado. Aquí tenemos a Pablo, al apóstol Pablo, siendo frustrado consistentemente con relación a lo que eran sus planes y proyectos. Ay, hermano, él tenía una agenda como la tengo yo y la tienes tú. Pero el Señor tenía otra agenda. Y cuando el Señor hablaba, entonces recogía. Es interesante el vocabulario con que se describe la soberanía de Dios en la misión. Dios no solamente tiene un plan, Dios también es un Dios personal. Cuando yo entendí esto, fue algo como una nueva revelación para mí. Yo no solamente sirvo a un Dios que tiene planes, yo sirvo a un Dios que tiene personalidad. No es que los planes de Dios se van a ejecutar con la personalidad mía. No, los planes de Dios se ejecutarán con la personalidad de Dios. Y servir a un Dios personal nos da una perspectiva muy nueva de la obediencia. Significa que no solamente necesitamos saber qué hay que hacer, también hay que saber qué hay que hacer a la manera de Dios y en el tiempo de Dios. Que obediencia no es solamente recibir el mandamiento y salir a obedecerlo según tus términos. Que obediencia también es tener comunión con Dios de forma tal que en cada momento no solamente sabemos lo que hay que hacer, sino lo que hay que hacer a la manera de Dios. Me gozo en que mi Dios no es solamente un legislador universal que ha dejado decretos. Me gozo en saber que mi Dios es un Dios personal y este Dios personal habla, interrumpe, detiene, boicotea mis proyectos. Cuando Él boicotea mis proyectos, entonces yo me gozo en que no estoy sirviendo solamente a una ley, a un algoritmo. Estoy sirviendo a un Dios personal que tiene voluntad y revela su voluntad. Por lo cual no vale solamente con ser buenos estudiantes de las Escrituras. Al mismo tiempo deberíamos atesorar una comunión con Dios. Iglesias como la nuestra, de corte bautista, tenemos esta tendencia a entender que con el estudio vamos a resolver todos los problemas. No solamente hace falta estudio, también hace falta comunión, oración, dependencia. De forma tal que a veces tú sabes lo que hay que hacer, pero tú no sabes lo que hay que hacer de manera puntual y particular según la agenda de Dios para este tiempo. Y hay que volver a buscar el rostro de Dios. Pastor, vamos a dar cursos. El curso no lo resolverá. Vamos a estudiar la Escritura. Sí, vamos a estudiar la Escritura para darnos cuenta que el Dios de la Escritura es un Dios personal que tiene voluntad. Y a veces tú sabes lo que hay que hacer. Y tú haces lo que tú sabes, pero el Señor te revela sus planes y sus proyectos. En 2 ocasiones se menciona la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Alguien dirá, lo que pasa es que Pablo era un hombre inmaduro. No era un hombre inmaduro. Se ha confundido y se piensa que madurez es hacer una línea recta entre tus planes y la voluntad de Dios. Y que si una persona es una persona madura, entonces sabe para dónde va. Aquí hay un hombre maduro. Aquí hay varios hombres maduros.
Por lo menos Pablo y Silas. Y Timoteo que está aprendiendo. Y estos hombres maduros, que parece que saben para dónde van, cuando salen para dónde van, el Espíritu Santo los detiene. Mira, lo que pasa es que no han orado lo suficiente, es que están en la carne. No, no están en la carne, están en el Espíritu. Están en el Espíritu, no saber para dónde vas. Estar en el Espíritu, tener una disposición renovada a devolverte, a detenerte, cuando el Señor ha estado hablando. Solamente recuerdo el punto, hermano. Un creyente maduro y sensible no es un creyente que siempre sabe para dónde va. Es un creyente que tiene una buena disposición a devolverse. Madurez espiritual no tener la respuesta para cada dilema. Madurez espiritual es saber que en Cristo está la respuesta. Una iglesia madura no es una iglesia que escribe sus planes estratégicos, los pone bonitos y le da hacia adelante. Una iglesia madura es la iglesia que escribe sus planes estratégicos, los pone por escrito, después se humilla y hace nuevos planes estratégicos y vuelve y se humilla y termina llegando hacia donde Dios quiere llevarle. Nosotros no queremos ser la iglesia que ve después de la curva, queremos ser la iglesia que ve a Cristo. Yo tengo mucho entusiasmo para esto, hermano, y a veces como que el entusiasmo me vence. Quiero claridad. La iglesia sabe lo que hay que hacer, pero no solamente quiere hacerlo como si Dios fuera una ley. Quiere hacerlo de forma tal que Cristo tenga deleite en lo que ella está haciendo. Y para que Cristo tenga deleite, tú no solamente necesitas conocer el mandamiento, tú necesitas conocer el Señor de la iglesia. Y el Señor de la iglesia tiene planes y proyectos. Y es verdad, Él tiene decretos y sus decretos son claros. Pero tú le amas y Él te ama. Y tú no solamente quieres obedecer y estar en cumplimiento, tú quieres estar en comunión. Tú quieres estar en obediencia. Deberemos interesarnos. Más para allá de lo nominal, obediencia, estudio. Si hay un Dios que se ha revelado, hay un Dios. Tú quieres conocer su revelación y tú quieres conocer el Dios que está detrás de su revelación. Hay cosas que son legítimas. Hermano, Asia y Bitinia, los lugares donde Pablo quería ir a predicar el Evangelio, eran lugares legítimos. Esa gente necesitaba que se le predique el Evangelio. Y asimismo hay cientos de cosas que no son legítimas, que son correctas. El asunto es que no son correctas para ti, o por lo menos no ahora. No son la voluntad de Dios para mí particularmente. Pastor, ¿y qué eso tiene de malo? Nada tiene de malo. Y eso es pecado, no es pecado. Un creyente maduro no vive de esta manera binaria de que si es pecado o no es pecado, si es o no es la voluntad de Dios. Lo que yo quiero saber es si es la voluntad de Dios para mí. Y algo muy dominicano que la gente se comparte la receta. ¿Qué era lo que a ti te dolía? ¿Y qué fue lo que te pusieron? Préstame tu receta. Esa receta puntual fue para ese padecimiento puntual, en ese cuerpo puntual. Dios tiene una receta que es para ti. Y el mismo medicamento que es bueno y que funciona en ese cuerpo, no va a funcionar en el cuerpo tuyo. Y la misma voluntad de Dios revelada para tu hermano probablemente sea correcto para él, pero no es correcto para ti. Pastor, ¿y eso es pecaminoso? No, no es pecaminoso. Es que no es la voluntad de Dios puntualmente para mí. Y yo no solamente quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pero mira, la iglesia de al lado está haciendo tal cosa. Esa es la dirección del Señor para ese cuerpo de creyentes. Bernabé y Juan Marcos deben andar por otra parte haciendo lo que es la voluntad de Dios para ellos. Y Pablo, Silas y Timoteo en este momento están haciendo la voluntad de Dios específica para ese conjunto de creyentes. El copy-paste en la misión no vale. Hay que buscar el rostro de Dios todos los días. Quiero mostrarle a la iglesia en esta tercera parte de la serie que no se trata de nosotros, que se trata de Dios. Que no es que va a aparecer de manera impresionante, imponente, el apóstol Pablo con un plan abajo del brazo y le va a decir al equipo por aquí es que vamos. Pablo le va a decir que por aquí es que vamos y pronto va a tener que devolverse. Él quería ir a Asia, él quería ir a Bitinia, pero el Señor quería que fueran a otra parte. Y alguien dirá, pastor, ¿y por qué el Señor no se lo dijo desde el principio? Porque Dios es soberano y nosotros somos su pueblo.
esa demanda por información, a veces tiene una carnalidad detrás. Y es que tú quieres reemplazar el lugar de Dios. Hay cosas que el Señor se ha revelado en su corazón, se ha guardado en su corazón y no te quiere revelar todavía. Él quiere que tú esperes. Gran parte de nuestra frustración viene de desear asuntos que son legítimos, pero que Dios no ha dispuesto para nosotros. Eso es bueno, eso es necesario. De hecho, tú salir a hacer eso no es malo, pero Dios quiere que tú hagas otra cosa. Aquí hay una aproximación a la misión que tú deberías entender, y es que Dios no solamente quiere salvar, Dios quiere salvar personas específicas, en lugares específicos y en momentos específicos. Tarde o temprano la misión va a llegar a esas ciudades, pero Dios quiere que en este momento llegue a otra parte. Él tiene prioridades. Yo me gozo en servir a un Dios que tiene prioridades. Señor, hay muchas cosas que podemos hacer para ti. ¿Qué tú quieres que hagamos ahora? Nos hace ver a Dios en cada obra de salvación. Bueno, entender la soberanía de Dios es entender que los hombres, de manera particular, no han respondido a Dios en sus propios términos o voluntades. Dios quiso salvar a esos hombres. Y entender la soberanía de Dios en la misión es entender que la misión no llegará al lugar donde nosotros entendíamos, según nuestro plan de que iba a llegar, llegará donde Dios quiere que llegue. ¿Y qué pasa con Asia? Lo que el Señor quiera que pase. Yo no compro ya esa urgencia de la gente. No, en ese lugar hace falta tal cosa. Y el Señor se levantará un instrumento. Tengo una personalidad que a mí me ven reclutando para cantidad de cosas. Rafael, que hay un fuego en tal sitio, que debemos lanzar una iniciativa en lo otro. Denle para allá. Oren al Señor. Déjense dirigir. Like. Ese no es mi lanzamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú no quieres ir. No, es que yo quiero que tú vayas por ahí. Porque quizá ese es el lanzamiento de Dios para ti. Yo quiero saber cuál es el lanzamiento de Dios para mí. Pero todo es la obra de Dios, sí, pero el Señor tiene voluntad, personalidad, un trato particular para cada cual. Mi carga no es tu carga, tu llamado quizás no sea mi llamado, el llamado de la iglesia de al lado, quizás no sea el llamado de esta iglesia de manera particular. Pero todos somos la iglesia del Señor, pero el Señor tiene diferente equipo. Recuerden esto, el Señor está salvando personas particulares, en ciudades particulares y en momentos particulares. Cambia la perspectiva. Nos hace ver nuestra salvación como una obra singular. Ay, hermano, no fue de que en algún momento yo me salvé, en algún momento el Señor quiso salvarme. Y cuando yo veo al Señor interrumpiendo a Pablo para que no vaya a Bitinia, sino que vaya a Macedonia, yo solamente infiero la cantidad de cosas que el Señor interrumpió para que Rafael Pérez sea salvado. Hermano, gózate que cuando el Señor te salvó a ti, dejó de hacer otras cosas para ponerte a ti en ese momento, porque en ese momento tú eras la prioridad. De forma tal que nosotros no vemos nuestra salvación como algo que nos tocó, sino un asunto en que el Señor vino a salvarme. Y así como mandó a Pablo específicamente a Macedonia y le dijo, no en Asia, no en Bitinia, el Señor mandó el mensaje específicamente para ti en el momento justo en que tú tenías que ser alcanzado. Qué gozo da ver a nuestra salvación en esta perspectiva. Los macedonios, yo me imagino cómo se gozaban en su salvación. Pablo, tú querías ir a Asia, después querías ir a Bitinia, pero el Señor quería que tú vengas a nosotros y nos anunciaras el Evangelio. ¿Cuánto nos ha amado el Señor de forma tal que nos ha enviado a un mensajero específicamente para que nosotros seamos salvados? Ay, hermano, cuando tú llegas a la presencia del Señor, tú verás la cantidad de cosas que el Señor movió, impidió o estorbó de forma tal que tú alcanzaras salvación. De forma tal que cantaremos, alcancé salvación. No en mis términos, sino que el Señor salió a salvarme. ¿Qué es la salvación, hermano? Es un tiro dirigido de manera muy específica. Nosotros salimos a salvar. Nosotros salimos a salvar, como salió Pablo. Pero el Señor quiere salvar específicamente. Eso nos hace ver cada obra de salvación de manera singular. Donde quiera que haya un hombre que dijo que fue salvado, tú deberías ver que hay un Dios con personalidad que le salvó. Alguien te dirá, no, es que había una campaña y yo entré. ¿Ha pensado usted que quizá el Señor coordinó esa campaña de forma tal que tú específicamente fuese salvado? No, que el pastor ese día predicó tal cosa y a mí eso me hizo sentido. ¿Tú has pensado que quizá el Señor inquietó a ese hombre para que predicara esa cosa y a ti te hiciera sentido? No, que yo pasaba y yo entré.
Alguien dirá, es que un amigo, es que una familia me trajo. Tú has pensado la cantidad de cosas que movió el Señor de forma tal que tú llegaras. No, es que era un compañero de trabajo. Tú has pensado que el Señor quizá dijo en esa empresa que le dijeran que sí al currículum tuyo de forma tal que le hicieron unos meses trabajando al lado de determinada persona que te terminaría llevando a determinado lugar donde el Señor a su tiempo te terminaría salvando. Esa es la soberanía de Dios en la misión y también en nuestra salvación. Macedonia no va a decir que no, nosotros teníamos aquí un macedonio, le mandó una carta a Pablo. Él no le mandó una carta. El Señor le mostró a Pablo en visión a un macedonio con los brazos levantados. Y así Pablo se sintió dirigido a irles a los macedonios a explicar específicamente el Evangelio. Eso era lo que quería decir, hermano, esencialmente. Que la salvación no es nuestra, sino que es suya. Y que la misión no continuará según los términos nuestros, sino según la dirección del Señor. Eventualmente, todas esas ciudades fueron predicadas. El Evangelio llegó a Asia, llegó a Bitinia, llegó a Latinoamérica, llegó al Caribe insular, a Santo Domingo, cada cosa en su momento, de forma tal que ya yo no compro la ansiedad. Yo tengo un ardor, hermano, un fuego de responder al llamado de Dios para mi vida. Pero ya yo no ando apagando los fuegos de las necesidades, porque las necesidades son ilimitadas. ¿Has visto a estas personas que no tienen dirección alguna, que donde quiera que hay fuego, él quiere echar agua? ¡Ay, por aquí! ¡Agua por allá! ¡Agua por allá! Hermano, tú sales a saber en esta creación y la cantidad de pecados, de injusticia y de maldad es un asunto que abruma. Pero el Señor espera que usted eche agua en lugares específicos. Debemos poner nuestros sueños en contexto. Nadie tiene más ardor que Dios en la misión. Otras personas que tienen una carga, así estaba yo, hermano. Se me ha perdido la carta, pero hace muchos años, yo era casi un adolescente, le mandé una carta a un escritor que yo admiraba. De esa cosa de muchacho que uno le manda. Yo leí el libro, me gustó, y él dejó su dirección atrás y yo le escribí. Era Floyd Woodward. Yo le mandé una carta a Floyd Woodward. Yo le dije, mire, yo soy un creyente de Santo Domingo, República Dominicana, yo tengo ardor. Yo estoy listo para dejarlo todo y dedicarme a la predicación del Evangelio. Y yo estoy esperando, él era el director de la revista Conozca, una revista internacional. Yo estoy esperando que Floyd me mande leña para el fuego. Yo soy un joven, estoy por quemar las naves, estoy por dejarlo todo. Yo le decía, no me entusiasma la universidad, no me entusiasma esto, no me entusiasma. Lo único que me entusiasma es el ministerio. Y yo estoy esperando la carta de Floyd Woodward. Me respondió. Yo recuerdo que le llegué a Parra. Pastor, Floyd Woodward me mandó una carta. Me dice, Junior, que Floyd Woodward te mandó una carta a ti. Yo sí, yo le escribí. Decía la carta de Floyd Woodward. Querido muchacho, le animo encarecidamente a que se inscriba en la universidad. Que se comprometa con su iglesia. Que termine sus estudios. ¿Qué es lo que Floyd Woodward está diciendo? Él no se da cuenta que aquí hay un joven apasionado que está deseoso de entrar a la misión. Hermano, me echó 5 cubetas de agua a mi ardor. Ya somos... Ya. Debí haberle escribido, perdón, debí haberle escrito, pero no le escribí porque yo estaba apagado. Floyd, ¿qué pasa? No te estoy diciendo que... Después me dijo, todo eso eventualmente podría ser muy útil para la misión. Y al día de hoy yo me encuentro con personas que están por quemarlo todo, porque en ese lugar la gente se está perdiendo. Y en aquel, yo tengo un mapa en la oficina, hermano, y por donde quiera que yo echo los ojos, por ahí hay gente que se está perdiendo. Y por allá, y por aquí, y aquí mismo también. Y nosotros mismos no estamos perdiendo si no fuera por la misericordia del Señor. Es dejar la ansiedad, ese ardor. Nadie tiene más ardor que Cristo y Él tiene paciencia. Recuerden que me dediqué a estudiar literatura militar. Hay algo que se llama el cuarto de guerra. Y mientras los soldados están tirando los tiros, en el cuarto de guerra comen hasta bizcochito. Y comen bien, y se relajan, no se tiran ningún tiro. Entonces, ¿por qué no están en la guerra? Sí, estamos en la guerra, pero la guerra tiene una parte táctica y tiene una parte estratégica. Y en esa parte estratégica, el cuarto de guerra, ahí no hay ansiedad, no hay desesperación, lo que hay es planes, proyectos, cálculos para los próximos años, porque una guerra tiene muchas batallas. Cuando yo veo a Cristo que está sentado en su trono,
rodeado de gloria. Él no tiene ansiedad. Él tiene planes y proyectos. Y será salvado el que el Señor quiera salvar. En el momento del Señor, según los términos del Señor. No se salvará. Ay, ¿por qué no el varón vitinio con los brazos tendidos? Es que los macedonios son los que el Señor tenía en los planes de Dios. Macedonia, Pablo, detén lo otro. Yo quisiera cultivar un vivo interés por aquello que el Señor sí me concede. Porque yo creo que ahí está mi gozo. Y mi frustración está cuando yo me aferro a Bitinia. ¿Dónde está mi gozo? En encontrar el gusto a lo que el Señor me concedió. Hay cantidad de cosas que yo he querido hacer y me aferro a ella y pierdo el gozo. No, yo pensé que para esta hora iba a estar haciendo esto. Yo pensé que en este momento mi ministerio iba a hacer lo otro. Yo estoy haciendo lo que el Señor me ha concedido hacer y tengo paz. No, tú estás tirando menos tiros que los tiros que se tiran allá. Hermano, esto no es por la cantidad de proyectiles que se va a gastar. El Señor hará lo que quiera hacer. De forma tal que tenemos paz. Por ahí es que el Señor quiere hacerlo. Pues vamos por ahí. He estado mostrando la soberanía de Dios en la misión. Ahora yo quiero mostrarle a la iglesia cómo responder a ese Dios soberano y personal que nos permite trabajar junto a Él. Dicen los versículos 6 al 8 lo siguiente. Leo ahora hasta el 8. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Prohibido. Bueno, es un término fuerte. Prohibido. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Primero se lo prohibió y después no se lo permitió. Prohibido es por ahí ni miren. Y no se lo permitió es cuidado si lo hacen. Yo imagino que no se lo permitió que ellos estaban listos. Recojan que aquí no es. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la soberanía de Dios en la misión? Aquí hay dos experiencias que son frustrantes. La prohibición y el impedimento. Nadie quiere eso. No me prohíban cosas ni me impidan cosas. He visto otras personas que creen que Dios siempre está open. El Señor quiere que haga todo lo que tú puedas hacer. ¿Quién ha dicho? No, si eso es para el Señor, hazlo. ¿Cuánto me recuerda el profeta cuando el rey le dijo que quería construir un templo? Rey, construya, déle hacia adelante. Y el Señor interrumpió y le dijo, ve, habla de nuevo con el rey, que él no va a construir un templo. Dios tiene planes, personalidad, y a veces lo que parece un buen consejo es un buen consejo, pero es un buen consejo general. ¿Entiende la diferencia? El consejo es bueno, pero es un buen consejo general. Por eso me gozo la manera en que aconsejó Jetro a Moisés. Él le vio y le dijo, si el Señor te dirigiere y eso hiciere, que el Señor te bendiga. Bueno, sea cuidadoso con su consejo, que a veces el mejor consejo es un consejo muy general para lo que esa persona, particularmente el Señor está haciendo con ellos. Yo que soy pastor, a mis hermanos siempre digo, habla, ora al Señor, busca dirección. Lo que estoy dando es un consejo general, pero tú vas a tener ahora que buscar la particularidad de Dios para ti. De forma tal que un consejero no puede anular la personalidad de Dios. Y el mejor de los consejos, el consejo es apropiado, hermano, no es que quiero prejuiciarte, pero el mejor de los consejos no tiene la particularidad de tú mismo buscar el rostro del Señor para ti en ese momento puntual. Porque me he dado cuenta que hay gente que quiere ser aconsejada para evitar tener comunión con Dios, y así no. Haga la tarea. ¿Me entienden el pensamiento? O sea, tú puedes tener el mejor de los consejeros, pero Dios todavía quiere tener una relación personal y particular contigo. Y es verdad que el consejo es bueno, pero tú debes buscar. Y de hecho, hermano, como el consejo es bueno, tú lo haces. Hay cantidad de cosas que uno hace porque entienden que glorifica al Señor, pero te debe tener la disposición de devolverte. Pablo no se quedó detenido esperando una dirección. Él salió a hacer cosas que entendía que glorificaban al Señor y que eran propias a la misión, pero tenía una disposición de devolverse. Esto es especialmente frustrante para quienes tenemos deseo de control. Y aquí me predico a mí, hermano, no a ti. Pero si te toca un poco, cógelo. Pero ese deseo de control se puede convertir casi en un ídolo que reemplaza a Dios. Y de eso yo tengo mucho, hermano. Me arrepiento de mi pecado y vuelvo a humillarme delante de mi Dios. Pero es una de mis luchas, el querer controlar cosas. Y cuando tú quieres controlar cosas, tú te das cuenta que el único que controla es Él. Que al único que las cosas no se le van de las manos es a Él.
Y que las cosas que tú piensas que tienes más controladas, eso está todo manga por hombro. En esta tierra hay percepción de control, pero control tiene Él. En verano en casa jugamos videojuegos. Entonces tenemos 2 controles. Y a veces uno está y Andrea agarra el otro. Y el personaje se mueve. ¿Qué está pasando? No tienes control, hermano. Esa es nuestra vida. Tú tienes un control chiquito, el Señor tiene el control grande. Y cuando tú te mueves para la izquierda, el Señor para la derecha. Y hasta que tú no te rindas, va a estar frustrado. La experiencia de un creyente es rendirse ante Dios. Entregarse. En nuestro hombre natural vamos a luchar con eso. Ídolo de control. ¿Cómo se manifiesta eso? Se manifiesta con una visión muy estrecha y detallada de lo que hay que hacer, sin lugar para los imprevistos o los cambios. Y cuando llegan imprevistos y cambios, te frustras. Recuérdate, me lo estoy predicando, ve a mí. Me frustro porque yo hice un plan muy detallado y las cosas no salieron como yo esperaba que salgan. Tú lo ves y zapateo, y me muerdo. Y hay algo que tú sientes como en el cuerpo que se mueve. ¿Sabes qué es lo que está moviendo? Un deseo de ser Dios que tú tienes y no lo eres. Doy un chanchacito ahí, hermano, para que interiorice, porque da duro cuando tú quieres hacer cosas que son correctas y tú vuelves y dices, pero lo que yo estoy haciendo es lo correcto, eso es lo correcto. Pero el Señor está haciendo lo que es mejor para ti. Eso se manifiesta con perder el interés cuando algo no se hace a la manera nuestra. No, si no es la manera mía. Se juega con mis reglas o me llevó la pelota. La actitud de Kiko en El Chavo. Está en YouTube, hermano, si usted no. hay que aplicar los centennials, hermano, ¿quién es Kiko? Está en YouTube. Pero Kiko era un niño engreído que tenía muchas cosas y siempre se jugaba con los juguetes de Kiko. Y cuando a Kiko no le gustaba cómo se estaba jugando, se llevaba su juguete. ¿Se juega a la manera mía o me llevo la pelota? O gritaba para que la mamá saliera. Ese es Kiko, hermano, lo espiritual. Usted puede ser un Kiko. Tú no estás en control. Dios está en control. Que tú estés haciendo las cosas, que estés haciendo las cosas que entiendas correctas, no significa que estés haciendo las cosas que Dios quiere que se hagan. Y hay una actitud de madurez de renunciar a cosas incorrectas para sujetarnos a la voluntad de un Dios que es personal. Que Él no solamente es un Dios que es verdadero, Él no solamente es veraz, Él es veraz, pero Él también es un Dios personal, que quiere relacionarse personalmente por nosotros. Y a veces nos quita cosas que son correctas. Y tú te estás aferrando a la pelota porque tú entiendes que la pelota es correcta para ti. La pelota es correcta, pero no es correcta para ti en este momento, porque Dios tiene personalidad. Demuéstrame que eso es pecado. Yo te puedo demostrar que Dios es personal. Lidia con Él. Se manifiesta con un perfeccionismo excesivo, que es una manera de imponer nuestra visión en un asunto, con estudiar mucho y antes que los otros, de forma tal que domines a los demás. Nadie puede rebatirme. Yo le dediqué a eso 6 semanas a estudiarlo. Y tú ni que estudiaste. Tú me vas a decir que se basa a la manera tuya, hermano. Eso es deseo de control. Suelte eso. Que usted le pudo haber estudiado esos 2 años y el Señor le boicotea su plan. Se disimula con una capa de piedad. No, pues yo soy diligente, soy constante. Yo no soy una persona de doble ánimo. Mi sí es sí, mi no es no. Esa actitud es verdad, hermano, eso es correcto. Pero a veces lo que tú sí es el no de Dios. Y a veces lo que tú no es el sí de Dios. Esta gente que quiere manipular a Dios con sus propias palabras. Yo voy para allá porque yo dije que voy para Asia y para Bitinia. Ajá. Y si Dios no quiere que tú vayas para Asia y Bitinia, ¿qué tú haces? Le ponen otra capa de piedad encima de esa. Vamos a dar rodillas ahora para que se pueda predicar en Asia y Bitinia. Hermano, deje de estar orando por lo que Dios no quiere hacer. Ya soy madurez. Cantidad de gente aferrada a proyectos que Dios no quiere bendecir. Debemos ser constantes y estar dispuestos a padecer, pero siguiendo la voluntad de Dios. ¿Ha visto aquel que corre un riesgo enorme, un sacrificio enorme? Se roba banda de que eso hay que hacerlo. Hermano, sea persistente cuando usted se siente especialmente dirigido. Pongo el asterisco y un asterisco grande.
Hombres como Guillermo Carey asumieron tareas que durante años no dieron fruto, pero se sentían particularmente dirigidos por el Señor a eso. Y no había ningún fruto. Cuando él estaba predicando la palabra del Señor en Asia, él predicaba y no veía ningún fruto. Pero él se sentía particularmente dirigido por el Señor en ese sentido. El problema está cuando tú te aferras a las necesidades y caprichos de tu malvado corazón y entiendes que con eso estás glorificando al Señor. Eso no es ser constante ni persistente. Eso no es longanimidad. Eso es deseos de control. Yo te puedo orar por una piedra insistentemente y bañar esa piedra en oración y no habrá fruto. Y hay gente que tiene un blog de 8 que están orando como que de ahí va a salir algo. Deje de estar orando por lo que Dios no quiere bendecir. Esto nos lleva, hermano, a que seamos un poco graciosos al respecto. Usted va a predicar el Evangelio y si el Señor le concede, a esta persona vendrá a Cristo. Y si no, usted va a seguir predicando el Evangelio. Ah, que yo fracasé. Tú no fracasaste, hermano. Dios salió a salvar. Y a veces tú buscando una cosa, el Señor te concede la otra. Dios no solamente está salvando, está trabajando en el carácter del equipo. Usted piensa que la misión es solamente la salvación de los hombres. Misión también es el perfeccionamiento de los obreros. Y en este momento hay un equipo de misión que necesita su carácter ser aún más refinado. Timoteo, que era el más joven, probablemente entendió que la misión es una chulería, porque Pablo una vez vino a mi ciudad y esto fue un despliegue. Aquí hubo botafuegos artificiales. Y quizá Timoteo está esperando que la misión es un asunto donde siempre hay alguien que están dejando apedreado a las afueras de las ciudades, donde siempre se está predicando, que siempre hay conversión. Y Timoteo, por nada está pasando. ¿Y qué pasa? Hey, Timoteo, entiende que el carisma de un líder no es lo que dirige la misión. Quizá a Timoteo le fue estimulante porque él quería ir con Pablo a la misión. Y donde quiera que Pablo está, están sucediendo cosas. Es un dinamismo, una cosa. ¿Pablo y qué? ¿Pero y qué fue? ¿Se le fue al hombre ya como el power? Es que no es Pablo, es Cristo. Y Timoteo necesita aprender que él no está siguiendo a Pablo, está siguiendo a Cristo. Y que Pablo a veces sale y después se devuelve, pero que Cristo es asertivo. El Señor no solamente quiere alcanzar a los hombres con salvación, también quiere refinar a su iglesia, también quiere perfeccionar a sus obreros. Y Timoteo tiene que madurar al respecto. Hablo yo, hermano, como si yo conozco a Timoteo. Dije que él me lo dijo, ¿no? Asumo que siendo un muchacho joven, él es atraído por lo mismo que es atraída la juventud, que es el dinamismo, que es la diligencia, que es el esfuerzo, y quizá él entendía que Pablo siempre estaba siendo dejado por muerto a las afueras de las ciudades. Ya van 4 ciudades y Pablo todavía no lo han dejado por muerto en ninguna. Y entonces, ¿salía en el equipo incorrecto? No, hermano, es que el Señor tiene maneras y maneras. Silas era un hombre sabio y prudente. En su momento fue el comisionado especial del Concilio de Jerusalén. Cuando los ancianos se reunieron en Jerusalén y tomaron una decisión, enviaron a Silas como uno de sus embajadores. Y cuando Silas llegaba con esa carta de los apóstoles y ancianos en Jerusalén, ellos han resuelto lo siguiente. Y ahora Silas está aprendiendo que esto no es un asunto administrativo o político, que esto es Dios dirigiendo todos los días milimétricamente la misión. Hay hermanos míos que operan la misión como si fueran embajadores. Ellos creen que todo es como manejo, política, estrategia. No, hermano, es Dios dirigiendo. Y cuando el concilio de Jerusalén respondió, mandó a Silas, pero ahora Silas va a entender que ya no son los ancianos en Jerusalén, que el Señor está dirigiendo a su iglesia, no los ancianos en Jerusalén. Que concilios no son más fuertes que la voluntad expresada por un Dios que es soberano. Hermano, lo menos que quiero yo poner en tu corazón es rebeldía. Ayuda mucho cuando Dios habla a través de un grupo de hombres entendidos y trae sabiduría. Pero eso no anula que Dios sigue siendo soberano sobre su iglesia. No, cada vez que haya que tomar una decisión hay que volver a Jerusalén. No hay que volver a Jerusalén siempre. El Señor a veces te devuelve Él mismo. Él no delega su soberanía, ¿comprende? Él la comunica a través de instrumentos. Y sí la va a entender que no siempre hay que mandarse huyendo para Jerusalén, que hay que ponerle el ojo al dueño de la misión. ¿Y Pablo qué podría aprender? Pablo tuvo un primer viaje misionero lleno de dinamismo, fruto, entusiasmo. Ya tenemos unos cuantos kilómetros. Hermano, eso era un viaje extenuante, caminar a pie. Entonces era por email, hermano, y por WhatsApp. Era realmente haciendo el viaje. Y después que Pablo hizo el viaje y se expuso y se cansó, cuando llegó a predicar, se le fue prohibido. Y se despachó hacia otro lugar y cuando llegó allá, no se le permitió. Señor, estoy cansado, ya me duele la pierna y no le he predicado todavía al primero. Pablo está aprendiendo
que la experiencia previa no le evitará depender activamente del Señor. Ya yo lo he hecho antes, ya yo puedo hacerlo con la mano izquierda. No, tú vas a tener que ponerle de nuevo el ojo al Señor y humillarte como la primera vez. Estoy destacando, hermano, que el Señor no solamente está salvando, la misión no solamente es para la salvación de los hombres, también es para el refinamiento de su iglesia. Y como iglesia tenemos que interiorizarlo. Esto para nosotros ha sido un año un poco lento, como que pocas cosas han sucedido. Y yo, cuando veo que poco ha sucedido, solamente el Señor sabe si ahora mismo están sucediendo las cosas más valiosas en la historia de nuestra iglesia. Porque a mí me encanta el movimiento. Pero yo prefiero empezar pacientemente y saber que el Señor tiene un plan. Una iglesia no tiene que estar siempre en sobremarcha para sentir que está en misión. Como que siempre con el acelerador hasta allá y con la emergencia puesta. No, hermano. A veces en la mayor tranquilidad el Señor está haciendo las más grandes cosas. Lo más importante es que el Señor vea la disposición de nuestra iglesia. Y que cuando el Señor diga a la iglesia va a la izquierda. Y cuando el Señor diga marchen, la iglesia marcha. Y si el Señor no va con nosotros, que no nos saque. Como dijo Israel en sus mejores tiempos. Quisiera sacar la iglesia de este estereotipo de que una iglesia siempre está como con programas, lanzando cosas. A veces lo que estamos esperando. Y yo mismo, hermano, estoy muy dispuesto a meterle mis años a esperar. Sin problema alguno, hasta que el Señor quiera. Seguiremos haciendo cosas. Nos moveremos a otra ciudad. Señor, aquí, ¿entiende? Yo me gozo en que Pablo, cuando el Señor frustraba, él no se sentaba a una piedra. Y que no, como el Señor dijo que no, no nos vamos a mover. Él seguía intentando. ¿Y qué hace Pablo en Troas? A ver si aquí es. Y yo sigo predicando el evangelio, hermano. Yo me levanto todos los días con mi mejor disposición de hacer la obra. Y yo veo cosas y sigo haciendo, esperando que el Señor me lo conceda. ¿Cuál fue su actitud? Con expectativas frustradas. Una pronta disposición a renunciar a sus planes. Lo que te enseño es que no te aferres. Pastores, que no tenga planes. Ten muchos planes. Haz cosas que entiendan, que glorifican al Señor y que son convenientes. Quizás muchas de esas cosas, sin que el Señor te haya dirigido de manera particular, Él te las concede. Pero al mismo tiempo, ten una pronta disposición a renunciar, a devolverte, sin luchar. No hay que estar recatando el esfuerzo. No luche. Yo tengo esa tendencia, hermano, siempre como rebildear las cosas. No, yo le dediqué muchas horas a eso. Vamos a ver si sirve para otra cosa. En lo espiritual hay asuntos que se pueden mandar a pérdida. Se hizo ese esfuerzo, no funcionó, y entonces ya, el Señor vio mi esfuerzo. Bueno, mi orientación principal no es al resultado, es a la obediencia. Que tu orientación principal no sea al resultado, sino a la obediencia. El Señor me vio cuando yo caminé hacia Bitinia y me vio también acercándome a Asia, y ahora el Señor me ve en Troas, y quizá en Troas tenga misericordia de mí y me dé dirección. No hay que dar muchas explicaciones. A mí me pasa eso, hermano, que sobreexplico. ¿Y saben por qué sobreexplico? Porque tengo demasiado cuidado de mí mismo. Temor al hombre, mi autoimagen, no quiero parecer contradictorio. Usted me pregunta ahora mismo y le dice, no, yo he lanzado como 15 cosas últimamente. Y se ha logrado muy poco en lo humano. Pero el Señor me vio. ¿Cuántas veces, hermano, yo he llenado mi pizarra y la borro de nuevo? Y cuando la borro, digo, wow, pero esto se está borrando y como que nada. Y después yo digo, eso no se fue a pérdida. El Señor vio mi diligencia. Que el Señor me encuentre trabajando lo que quiero. Y Pablo, no, que él se devolvió, él se fue porque no le dieron dirección. Y Pablo, ¿dónde anda? En Troas, buscando a ver si ahí el Señor le da dirección. Hermano, que el Señor te encuentre en Troas, figuradamente hablando. Sin reclamar el hecho de que nos esforzamos. La actitud de siervo. Qué feo es un siervo que cuando él hace una cosa y le mandan a hacer otra, siempre está diciendo, pero ya yo hice eso ayer. Este hombre siempre está pidiendo cosas. Hágalo. Que el Señor está trabajando en nuestro carácter. El Señor no solamente quiere que usted haga las cosas para que las cosas funcionen. El Señor a veces te permite, te concede frustrarte porque la frustración le hace bien a tu carácter. Hazlo con gusto. Ten una alegre disposición a seguirlo intentando. Seguirlo intentando una forma de obediencia. Seguirlo intentando es un reclamo de esperanza. Yo me gozo, hermano, en que en esta temporada vuelvo a tener entusiasmo. Quiero hacer cosas y espero cosas en el Señor. Y cuando espero cosas en el Señor, significa que en mi corazón hay esperanza.
que no, las frustraciones, los avatares, las idas y vueltas, las devueltas, los impedimentos, no han endurecido mi corazón. Todavía yo sueño cosas para el Señor y espero que Él me lo conceda. La esperanza es necesaria en esta tierra hasta que estemos en la presencia del Señor. Te he mostrado, hermano, cómo responder ante este hecho, y es que Dios es soberano en la misión. Pero a veces la gente necesita el ejemplo negativo. Evita lo siguiente, las maneras incorrectas. Evita aferrarte a un contexto ministerial al que Dios no te está llamando. Mira, ese pedacito ahí es que yo me siento dirigido. No, quizá hay otros pedacitos también se pueden. Evita quedarte atrapado con lo que tú dijiste anteriormente que iba a hacer. Evita este compromiso histórico. No, es que yo no quiero desdecirme. Yo dije que iba a hacer tal cosa y voy a terminar haciendo eso, hermano. Eso probablemente sea tu Asia y tu Bitinia. Tú querías hacerlo y era bonito que lo quisieras. Pero ya el Señor te mostró que por ahí no es. Entonces recoge y muévete. Ten precaución con la devoción mal canalizada. Deja de orar por algunas cosas. Parece extraño, hermano, pero hasta por personas específicas, por temporada, yo he dejado de orar. Invito que toda mi fibra espiritual vaya detrás de que el Señor salve a ese ser humano. Pero espérate, que hay otros seres humanos. Alguien me preguntó un día pasado por alguien y yo le dije así, no, yo hasta he dejado de orar. Y las personas como, ¿qué? ¿Dejaste de orar? No, no se debe dejar de orar, hay que orar. Dale tú, te lo concedo. Ora tú. Pues yo estoy orando por otras cosas. Yo puedo mantener a modo general la oración por las personas que están en Asia, que están en Bitinia, pero no puedo hacer que Asia y Bitinia sean toda mi devoción. Claro que sí, hermano. Tengo que mostrar también la forma en que el equipo fue dirigido por Dios. Dice el 9 y 10. Están en Troas. Troas era un puerto. No lo dice aquí, pero yo asumo que Pablo se movió a donde estaba el puerto. Porque si el Señor no nos ha permitido ni aquí ni allí, parece que va a haber que coger un barco. Y si el Señor me manda a coger un barco, yo quiero estar cerca del puerto. Se movió a Troas. Y estando en Troas, se le mostró a Pablo una visión. Uf, hermano, yo me imagino la satisfacción de Pablo cuando se sintió dirigido. Una visión de noche. No dice que estuviera durmiendo. Unas personas han dicho que Pablo estaba durmiendo y tuvo un sueño. No, parece que de noche tuvo una visión. Dios en otro momento lo habló por profetas, en otro momento lo habló por circunstancias y en este momento lo habló por una visión. Y cada vez el Señor cambiaba el medio, de forma tal que nos aferren. Una visión de noche, estoy en el 9. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa Macedonia y ayúdanos. Pablo tuvo la visión, pero escuchen ahora. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Qué interesante que el Señor no solamente puso en Pablo visión, sino que también puso un entendimiento al equipo de que el Señor estaba dirigiendo. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Qué satisfacción, hermano, da eso. Entonces, ahora yo estoy caminando en una región muy amplia, y en esa región muy amplia, yo sé que el Señor nos está dirigiendo para que le anunciemos el Evangelio. Qué satisfacción da hacer aquello que Dios quiere que se haga. Un cambio sutil en esta narración es que ahora aparece una voz en off que acompaña el relato hasta el final de los hechos. Esa voz en off se infiere que es Lucas que está hablando. Ahora él comienza a decir, anteriormente la narración tenía una voz, ahora tiene otra. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir hacia Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Quien está escribiendo, que es Lucas, ahora parece que se integró al equipo. Muchos comentaristas dicen que este fue el momento en que Lucas se unió al segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Interesante, hermano. Asumo, no digo que sea así, pero pareciera en el contexto, que para lo que sirvió la vuelta larga fue para que Lucas se encontrara con Pablo, con Timoteo y con Silas. ¿Y para qué sirvió esta vuelta? Para tener a Lucas, hermano, y tener a Lucas en un equipo misionero ayuda mucho. Lucas era médico.
Lucas era una persona con una mente estructurada. Lucas era un hombre que tenía un sentido de la historia y él documentó todo esto a favor de todos nosotros. Pareciera que el Señor permitió una vuelta larga. ¿Para qué? Para que a la llegada a Troas ya Lucas estuviera en el equipo misionero. Solo Dios sabe, hermano, los instrumentos que nos están guardados en el camino. Yo leía esto esta semana y recordaba la historia de Hudson Taylor. Fue un misionero de mucho fruto. Y él frecuentemente lidiaba con la situación de no tener recursos. Y él escribió, él puso, que al trabajo de Dios, hecho a la manera de Dios, nunca le faltarán los recursos de Dios. Hubo una pérdida importante con la salida de Bernabé, un hombre con experiencia, y con la salida de Juan Marcos, que era un hombre con juventud, pero fue compensada por el Señor a través de Silas, a través de Timoteo y a través de Lucas. Solamente el Señor sabe los instrumentos que encontraremos en el camino. Y uno se mueve con esta expectativa de que el Señor todos los días está levantando gente. También me gozo en que Lucas no tiene el perfil esperable para personas que van a hacer el ministerio. Era un médico. Pareciera que todo el mundo tiene que ser cantante o predicador. La misión necesita muchos recursos. No solamente predicando y cantando lo vamos a hacer. Hay muchos dones que el Señor va reclutando y le incluye en el equipo misionero. Eventualmente, a su tiempo, Dios habló. Y Dios habló estando ellos sobre el camino. Asumí eso para mí, hermano. Yo quiero que el Señor me hable y me encuentre en Troas. Cuando el Señor me diga, ¿dónde tú estás? No, que estoy en Antioquía. ¿Y qué pasó? Que tú no me hablaste a tiempo. No, Señor, yo estoy más lejos de donde comencé. Ahora estoy en Troas. A ver si aquí tú quieres tener misericordia. Y si no aquí, yo tengo el mapa bajo el brazo, 10 ciudades más, donde haga falta. Una resolución a obedecer según el Señor no lo conceda. ¿Qué veo aquí? Que uno se pone en marcha y el Señor dirige. Recuerdo a Eliezer, a un hombre que lo mandaron con una misión. Le dijo a Abraham, ve a tal lugar, consígueme allá una esposa a mi hijo. Pero ve tú. ¿Y qué sé yo si esta mujer va a querer venir conmigo? Él salió, hermano. Y después oró y dio la gracia al Señor. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Oye, guiándome Jehová en el camino. Muchas cosas no suceden porque las personas se detienen esperando la dirección del Señor. A aquello que el Señor te concede hacer, a aquello que encuentra apropiado y ten una disposición a renunciar. La agenda de Dios no era ni Asia ni era Bitinia, sino que era Macedonia. Macedonia era la puerta hacia Europa. Hermano, donde el Señor quiera. ¿Cómo se ve aquí el Evangelio? El Evangelio es el poder de Dios actuando en forma personal, escucha, en forma personal para la salvación de los hombres en forma particular. Escucha lo que es el Evangelio. El Evangelio no es una fuerza, el Evangelio no es una idea, no. El Evangelio es la vocación de un Dios personal de salvar a hombres particulares. Y tú me vas a decir, pastor, ¿y por qué ese hombre ahora y al otro después? Por lo mismo que ahora Macedonia, que estaba mucho más lejos que Asia y mucho más lejos que Bitinia. El Evangelio no solamente es el poder del Señor para salvar, es el poder del Señor para salvar hombres específicos en momentos específicos de la historia y en lugares particulares. Que el Señor que el Señor quiera seguir haciendo su obra personal y particular en medio de nosotros. Oremos al Señor de la iglesia. Hermano, y como iglesia le invito a que oremos con una resolución de devolvernos, de seguirlo haciendo, de ser interrumpidos, de confiar en que ha valido la pena, aunque el viaje haya sido largo. Que después de esta vuelta, el Señor quiera dirigirnos. Y si no, que nos encuentre en Troas.